A ver, tratemos de imaginar un mundo que de repente se expande más rápido de lo que sus propias reglas pueden seguirle el paso. Bueno, eso fue el siglo XVI, una época donde una verdadera revolución intelectual tuvo que enfrentarse a dilemas que, francamente, nadie se había plantado antes. Hoy vamos a analizar cómo un tipo muy específico de texto, el Tratado de Justicia et Iure, intentó, digamos, ponerle orden al caos de esa primera globalización. Y lo más interesante es cómo esas ideas, de hace siglos, todavía hacen eco en nuestros debates actuales sobre justicia y derecho. Muy bien, para entender esto tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en el siglo XVI. Los imperios ibéricos están conectando el planeta entero, uniendo continentes y culturas como nunca antes. Pero claro, esta globalización temprana no solo trajo comercio y nuevos mapas, desató una avalancha de incertidumbre y, sobre todo, profundas crisis morales. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo definía todo. Si se descubren nuevos mundos, ¿quién pone las reglas? Las viejas leyes de Europa simplemente ya no alcanzaban. Desde los palacios de los reyes hasta los mercados más concurridos, todos se enfrentaban a un territorio desconocido, no solo en el mapa, sino también en la moral. Y ojo, no estamos hablando de problemas teóricos, para nada. Eran dilemas de la vida real, con consecuencias enormes. ¿Era legítima la conquista? ¿Los pueblos indígenas tenían derechos? ¿Y qué se hacía con todos esos nuevos instrumentos financieros que surgían? ¿Cómo se regulaban? ¿Qué hacía que una guerra fuera justa? Es que la salvación de las almas, desde la del emperador hasta la del último soldado, parecía estar en juego con cada decisión. En medio de toda esta confusión, hubo un lugar que se convirtió en el epicentro de la reflexión, la Universidad de Salamanca. Pero no hay que pensar en ella como una torre de marfil aislada del mundo. Todo lo contrario, era un centro superdinámico de producción de conocimiento, diseñado para resolver los desafíos más urgentes del imperio. Pensemos en Salamanca como el gran centro de datos de la época. Era el lugar al que llegaba la información de todo el mundo, los informes de los misioneros, las dudas de los comerciantes, las consultas de la propia corona. Todo se recopilaba, se procesaba y se debatía allí. Era el centro neurálgico intelectual de un imperio global, que intentaba ponerle algo de orden al caos de un mundo en plena transformación. La universidad ya era antigua, claro, pero el punto de quiebre fue la llegada de Francisco de Vitoria en 1526. Fue él quien dijo que la teología no podía quedarse en debates abstractos, que tenía que bajar al barro y ocuparse de los problemas del mundo real. Una idea totalmente revolucionaria que su discípulo, Domingo de Soto, sistematizó en su obra cumbre de 1553. Y lo más increíble es que todos les hacían caso. El mismísimo emperador Carlos V les consultaba directamente a los académicos de Salamanca sobre la legitimidad de su presencia en las Américas. Reyes, cardenales, banqueros preocupados por la usura, misioneros, todos, absolutamente todos, buscaban respuestas en Salamanca. Su influencia era gigantesca. Bien, entonces, ¿cómo hacían para enfrentar esta avalancha de problemas de forma sistemática? Pues no iban improvisando. Desarrollaron una herramienta intelectual específica, un nuevo género de escritura, que se convirtió en su legado más importante. Y ese género se conoció como de Justicia et Iure. Y esto es clave. No era solo un libro, era un método. La idea era tomar los grandes principios de la justicia y del derecho natural que venían de la teología y aplicarlos a los problemas concretos y cotidianos del siglo XVI. Desde un contrato comercial hasta los derechos de los pueblos indígenas. Y no crean que esto es una interpretación nuestra. El propio Domingo de Soto lo dejó clarísimo. Esta cita es brillante porque demuestra que sus enormes tratados teóricos no nacieron de la pura especulación, sino de la necesidad urgente de resolver los problemas prácticos causados por el comercio y los negocios. O sea, la teoría estaba totalmente al servicio de la práctica. Y esto no es solo historia antigua, ¿eh? Esta imagen, que es de un análisis moderno sobre las causas justas de la Guerra de Vitoria, nos muestra que seguimos volviendo a estas fuentes. Las preguntas que se hicieron en Salamanca sentaron las bases del derecho internacional moderno, y su relevancia, como podemos ver, sigue intacta. Pero bueno, ¿cómo aplicaban estos principios en el día a día? Para la escuela de Salamanca, la respuesta no era aplicar reglas de forma mecánica y ya. Su enfoque era mucho más sofisticado. Buscaba ir más allá de la letra fría de la ley. Este es un concepto fundamental. Para ellos, hacer justicia no era una ciencia exacta, no era como sumar 2 más 2. Era un ars, un arte. Era una habilidad que requería prudencia, experiencia y, por supuesto, un conocimiento profundo de los principios, pero también de las circunstancias únicas de cada caso.
Y esta idea se materializaba en el concepto de épiki, que podríamos traducir como equidad. Es la capacidad de interpretar el espíritu de la ley, no solo su letra. Pensemos, en un mundo con una diversidad tan enorme de costumbres y pueblos, aplicar una norma de forma rígida y universal podía generar injusticias terribles. La épiki era lo que permitía adaptar la justicia a la realidad. Esta cita resume a la perfección su forma de trabajar. Cada caso era un mundo. El contexto lo era todo. La solución justa no estaba en un manual de reglas universales, sino en el análisis cuidadoso y detallado de todas las circunstancias, buscando siempre ese equilibrio entre los principios generales y la realidad de cada situación. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de todo este esfuerzo intelectual? Bueno, pues el impacto de las ideas de Salamanca no se quedó en las aulas, se expandió por todo el mundo y su legado sigue vivo hoy, a veces de formas que ni siquiera reconocemos. El método de Salamanca se convirtió literalmente en un producto de exportación global. Sus estudiantes llevaron estas ideas hasta los rincones más lejanos del imperio, aplicándolas como jueces, como funcionarios. Sus reflexiones sobre la guerra justa son el embrión del derecho internacional que conocemos, y sus debates sobre los pueblos de América impulsaron ideas revolucionarias sobre la dignidad humana universal. Quizá el legado más profundo de Salamanca fue la creación de un lenguaje. Nos dieron las palabras, los conceptos, justicia, derecho natural, dignidad, para poder debatir sobre cómo organizar una sociedad de escala global. Y ese lenguaje, aunque ha cambiado, es el que seguimos usando. Los debates que tenemos hoy sobre derechos universales frente a contextos culturales tienen su raíz directa en esas aulas del siglo XVI. Y así llegamos al final, con la misma pregunta que ellos enfrentaron hace 500 años. En nuestro mundo, tan interconectado y diverso, ¿cómo equilibramos esos principios que creemos universales con el respeto a los contextos locales y únicos? La Escuela de Salamanca no nos dio una respuesta definitiva, pero sí nos dejó una herramienta poderosísima para seguir buscándola. La pregunta, hoy como entonces, sigue abierta.